Hola, muy buenos días. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en un encuentro más con SentinelOne. El día de hoy vamos a mostrarles la solución directamente en la consola, lo que es un demo, herramientas necesarias y especiales que nos van a ayudar a poder mostrarles a sus clientes cómo funciona la solución en la consola, cómo armar y preparar una demo y las herramientas necesarias que están incluidas en la consola misma. Buenos días. A lo largo de los eventos y de las demos que hemos tenido, nos han preguntado mucho sobre esta funcionalidad de rollback. Nos han solicitado mucho, sobre todo, subiéramos una sesión de cómo se arma toda esta demo y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces, aquí, como ya hemos visto a lo largo de todas las sesiones, tenemos nuestra consola de SentinelOne, en donde ya tenemos un dispositivo aprovisionado. Eso es algo que ya hemos venido haciendo ya en el tiempo, es algo que ya prácticamente dominamos. En este caso tenemos un dispositivo basado en Windows 10. Aquí le di clic para que pudiéramos ver las características principales, en donde nos dice que es un Windows 10 de 64 bits, nos marca la versión de la agente, que es la 3.3, nos dice que está conectado a la consola y indicadores de cuántos recursos en hardware tiene, como memoria RAM, procesador y todo ese tipo de cosas. Un inventario de aplicaciones y lo que ya hemos visto normalmente, que cada una de ellas, si en algún momento representara un estado de vulnerabilidad, nos lo hace saber y junto con ello nos da una URL que está asociado a Maitre. Este Maitre es una base de datos donde nosotros podemos ver todo lo que está sucediendo a nivel de ciberseguridad, como por ejemplo, que propiciaría que nosotros tuviéramos una vulnerabilidad asociada a una de nuestras aplicaciones. Con eso podemos tener un contexto claro de qué es lo que está sucediendo y desde luego podemos hacerle llegar a nuestro fabricante o desarrollador una solicitud para que nos envíen el parche necesario. ¿Ok? Ahora bien, como les decía, nosotros aquí ya tenemos el agente instalado en esta máquina que es un Windows 10, que es el que acabamos de ver. Y tenemos de primera instancia, debemos de tener en esta máquina virtual documentos tradicionales. En este caso tenemos un documento de PowerPoint que voy a abrir en este momento. Debemos de tener algunas imágenes con formatos tradicionales que son JPG, PNG. Podemos meter cualquier tipo de documento para hacerlo de una manera que se pueda ver la sensibilidad de qué es lo que un usuario está haciendo día con día. Tenemos formatos tradicionales de Office como PowerPoint, Excel, etc. Aquí tenemos nuestro PowerPoint. Tenemos también un PDF. Aquí está. Este es un formato PDF que acabo de abrir con mi navegador. Y una base de datos en Excel. ¿Ok? Ahora bien, también es importante que tengamos dos aplicaciones que nos van a facilitar la vida para que podamos asociar esta demo a la funcionalidad o cómo es que trabaja tras bambalinas esta funcionalidad de rollback. Una de ellas es Shadow Explorer y la otra es el Hash Manager. Ambas están disponibles en internet, son gratis, las podemos descargar. Ahora bien, hasta ahorita lo que hemos hecho con esta máquina virtual es instalar el agente y tener ahí documentos de Office y algunas imágenes y PDFs para asemejar un escenario tradicional de cualquiera de los usuarios. Adicional, como les decía, vamos a instalar estas aplicaciones, Shadow Explorer y Hash Manager. Estas aplicaciones nos van a funcionar para dos cosas. Shadow Explorer, que es la que acabo de abrir, nos va a servir para que podamos ver el historial de backups que hace Windows a través de su protocolo o de su funcionalidad que es el BSS. ¿Ok? Y el Hash Manager nos va a permitir que cuando nosotros descarguemos alguna amenaza o alguna muestra de malware, le cambiemos el hash. Esto con el fin de demostrar que podemos reconocer también amenazas que no son conocidas, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Primero, tendríamos que identificar qué es el BCS, ¿ok?
Para eso tengo aquí una lámina que nos dice, ¿qué es el VCS? Significa Volume Shadow Copy Service. Eso es una funcionalidad que trae Windows desde Windows 7 hasta el día de hoy, pasando por Windows 8, 8.1 y 10. Es algo que se mantiene y esto con el fin de que las aplicaciones se reporten a este motor, vamos a llamarlo así, de backups, para poder generar un punto de restauración del sistema operativo o del dispositivo. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve esta funcionalidad? Esto es para que si en algún momento el sistema operativo, a lo mejor algún parche lo empieza a hacer funcionar mal o algún tipo de aplicación se corrompe o nuestra información se empieza a corromper porque todo el tiempo lo estamos utilizando, compartiendo o lo que sea y en algún momento ese archivo se llega a corromper, podemos tomarlo de este shadow copy y volverlo a un punto de restauración anterior. Eso es algo que ya hace Windows, como les decía, desde Windows 7 y lo que hace es precisamente tener un backup de todo esto. Ya de manera nativa, él solito hace una partición que ocupa entre el 3 y el 5%. Lo que nosotros sugerimos como marca es que esta partición la ajustemos a un 10% para que podamos garantizar un rollback. Sobre todo en temas de cibergarantía, si llegan a adquirir la cibergarantía que se promueve mucho con la marca, uno de los o de las cláusulas que pide la marca para que se pueda hacer efectiva es precisamente tener este shadow copy ajustado al 10%. ¿Okay? Entonces, ya que sabemos o que ya más o menos identificamos el shadow copy, es más o menos para que identifiquemos cómo vamos a hacer que funcione este rollback. Ahora bien, vamos a regresar a nuestra máquina virtual y lo que vamos a hacer es precisamente ajustar ese valor del shadow copy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que entrar a línea de comandos con privilegios de administrador y pedir que se asocie a este 10%. ¿Okay? Vamos a nuestro CMD, corremos como administrador y aquí podemos ponerle bcs admin list shadow storage. Le damos enter y si se fijan aquí nos da el volumen Shadow Copy Storage Association. Nos da el volumen que en este caso está en la unidad C, que es la única que tengo. En alguno de sus casos podrán encontrar dispositivos con más de una unidad de disco duro o estado sólido y entonces tendremos que hacer la asociación hacia donde estén los datos almacenados. En este caso solo disponemos de un solo disco, una sola unidad local, entonces solamente nos marca la unidad C. Y aquí nos dice que el tamaño máximo del espacio para el storage es del 2%. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es cambiar ese valor. Le vamos a dar bss admin resize para que lo cambie, resize shadow storage y aquí ya nos da unos indicadores de cómo lo tenemos que hacer. Nos dice cómo se va a utilizar esta asociación, qué implicaría hacer estos cambios y nos da unos ejemplos de uso para esto. El que vamos a usar es el que está hasta abajo, que dice bcs admin resize shadow storage for C. No es case sensitive, entonces lo podemos poner con minúsculas y mayúsculas, nada más tomando en cuenta las unidades. Si tenemos la unidad D, como les decía hace un momento, tenemos que asociar esa unidad D, que es la que tiene los datos, para que se haga el shadow copy. Y le vamos a poner que el tamaño máximo sea igual al 10%. Si se dan cuenta, es el mismo ejemplo, nada más que en vez del 20%, le vamos a asignar el 10%. Le damos Enter y ya nos dice que el tamaño se asignó de manera satisfactoria. Eso es lo único que tenemos que hacer. Ya con esto estamos garantizando que nuestro shadow copy va a utilizar ese 10% del espacio. ¿Ok? Ahora bien, ya con eso podemos ir a la consola, vamos a Network y a Package y descargamos el agente más actual o que sea compatible al sistema operativo. Como siempre hemos mencionado, nosotros todavía soportamos escenarios legacy, Windows Server 2003 o Windows XP. Entonces, tendríamos que bajar el agente asociado a una de estas versiones. En este caso, como estamos hablando de Windows 10, podemos bajar el agente más actual que al día de hoy es el 3.4.
Para este caso, bueno, vamos a bajar el 3.0 para dejarlo como caso de uso. Le damos clic, descargamos el agente y arriba nos da un site token. Este site token es el que nos va a permitir asociar ese agente a esta consola y a este sitio en específico. ¿Ok? ¿Cuáles son los sitios? Estos sitios forman parte de una cuenta. Cuando ustedes adquieren el producto, les dan una cuenta que en este caso se llama Mayoristas de Partes y Servicios, que es mi consola. Y en esta consola yo puedo asignar sitios para mi sucursal de Guadalajara o la de Monterrey, la de Mérida, o generar grupos para ventas o directivos o ingeniería. Entonces, lo que vamos a hacer con este token es precisamente decirle a la gente que se aprovisione a la consola y al sitio que deseemos. En este caso está en un sitio que se llama Maps Lab y tiene un grupo abierto que es el grupo por default. Una vez tenemos descargado el agente, copiamos este token, lo podemos pegar en un bloc de notas o si tenemos el acceso a este management en el dispositivo en el que vamos a instalar, basta con que le pongamos aquí copiar y lo pegamos al momento de ejecutar el agente. Entonces regresamos a nuestra máquina donde vamos a instalar, ejecutamos el agente, pegamos el token y ya con eso tenemos el agente instalado y aprovisionado al sitio y cuenta que necesitemos. ¿Ok? Hasta ahorita ya tenemos un demo en donde tenemos documentos de Office, imágenes, un tamaño de asignación para Shadow Copy al 10% y un agente aprovisionado a nuestro management. A este nivel ya tenemos una protección completa con rollback y todo. Siempre en la primera instalación del agente nos pide un reboot. Este reboot es para que se empiece a mandar telemetría hacia el management y podamos tener visualización de todo lo que está pasando. En el caso de que llegue a lo mejor alguna amenaza, si se están asignando llaves de registro, si se están cambiando, todo ese tipo de deep visibility que nosotros siempre hablamos mucho, eso solamente se va a reflejar hasta que se haga un reinicio. Pero a nivel de protección, desde que se instale el agente, ya estamos cubiertos. ¿Ok? En este caso, para ahorrar tiempo, ya tenemos el agente instalado, ya aprovisionado a un sitio, ya tenemos asignado el shadow copy y ahora lo que vamos a hacer es ir a internet y vamos a entrar a este portal malwaretrafficanalysis.net, portal bastante interesante porque es de un grupo de personas que se dedican a la ciberseguridad, análisis y a forense. Con fines de estudio y de desarrollo, ellos van subiendo muestras de malware para que podamos hacer forense con nuestras herramientas. Estamos hablando de muestras reales, de artefactos reales, de lo que se ha logrado extraer en los casos de forense que ellos han visto y en donde se han asociado. Muchos de ellos, si algunos de ustedes han llegado a escuchar, por ejemplo, de esta amenaza de Emotet, que pega mucho en ambientes financieros y tenemos muestras de todo ello. Justamente el primero, que dice que es del 21 de octubre, que precisamente lo subieron ayer, es el Emotet. Si ustedes entran aquí, pueden ver los artefactos, los pueden descargar, vienen comprimidos y con una contraseña por seguridad. En el caso de la demo que estamos armando ahora, como es más gráfica, siempre utilizamos el ransomware y sobre todo porque el ransomware se ha vuelto un tema bastante polémico. Para nosotros es más gráfico el hecho de que ustedes vean cómo funcionan los motores y cómo se ve una amenaza trabajando ya en un dispositivo cuando logra hospedarse, ¿no? Luego de pronto lo logra explotar. Lo que nosotros utilizamos siempre es Guncraft Ransomware, es la versión 5.04. Todavía salió, me parece, alguna después de esta, pero esta ya no está más vigente porque la llave de cifrado ya la publicaron, entonces ya no es una amenaza. Sin embargo, la muestra funciona. Lo que nosotros vamos a descargar es esta parte que dice Malware and Artifacts, porque aquí tenemos el elemento que viene troyanizado y los artefactos que están asociados a esta amenaza. ¿Okay? Le damos clic, lo descargamos como cualquier archivo tradicional en un web. Abrimos la carpeta en donde lo descargamos y lo que yo siempre hago por comodidad es pegarlo al escritorio. Vamos a cerrar el navegador.
Y lo que vamos a hacer es ya los pasos tradicionales que hemos venido haciendo en cada una de las demos de rollback, que en este caso es extraer esta amenaza. La contraseña, por seguridad, viene en el portal que les acabo de mostrar de Malware Traffic Analysis. Cuando ustedes descargan la amenaza y les aparece la contraseña, ya tenemos aquí descomprimido lo que acabamos de descargar. Y si se dan cuenta, de manera inmediata ya tenemos también un registro de amenaza detectada en el agente. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro dashboard. Ya vemos que tenemos dos amenazas activas del usuario con nombre y apellido. Si lo tienen asociado a un Active Directory, también nos da nombre y apellido del usuario que se autenticó en ese dispositivo y, bueno, la clasificación de cada uno de ellos. Como recordarán, descargamos los artefactos más el malware. Es por eso que logra detectar dos amenazas. Uno es un troyano, el otro es un ransomware. Cuando nosotros le damos clic a uno de ellos, nos da un índice de riesgo asociado a esta amenaza. Y siempre Rocío en cada una de las presentaciones habla mucho de que nosotros tenemos detección antes de la preejecución, después en la ejecución de la amenaza y también tenemos post-ejecución. En este caso, tenemos una detección a nivel de preejecución porque apenas descomprimimos el archivo, pero no lo hemos explotado. Hasta ahorita solamente estamos portando el malware, pero no hemos sido ya comprometidos como tal. Entonces tenemos una detección a nivel de la preejecución, nos da el hash asociado, que como bien sabemos aquí tenemos feeds asociados a este hash, que si le damos clic nos dice que 64 de 71 motores ya lo tienen perfectamente identificado y clasificado. Todos saben que es un troyano con ransomware, muchos motores. Entonces aquí podemos ver que a nivel de reputación tenemos ya una detección, con nuestro motor de reputación ya tenemos detección de una amenaza conocida. Y es aquí donde entran en juego las herramientas que les mencionaba hace un momento. Lo que vamos a hacer es cambiar el hash de esta amenaza para que ya no sea el mismo archivo. Y con esto, si ya no es una amenaza conocida como tal, pues ya no hay una firma desarrollada para una amenaza no conocida. Entonces, lo que queremos ver es cómo SentinelOne logra identificar una amenaza que no es conocida o algún ataque de día cero. Y para eso, pues nos vamos a hacer valer de este hash manager. Pero me gustaría primero también decirles o explicar qué es esta parte del hash. El hash es un algoritmo matemático, es un tema bastante amplio, pero por no hacerlo más rebuscado, es un algoritmo matemático que tienen todos los archivos. Es una cadena de 40 caracteres, es un hexadecimal, y pues es una cadena que, por ejemplo, aquí yo pongo el nombre de Rocío, con R mayúscula, tiene un hash, y si a Rocío yo le cambio un carácter que es la R y se la pongo minúscula, el hash ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque aunque sigue siendo el mismo nombre, ya no es exactamente la misma palabra como tal. Lo mismo pasa con los archivos. Nuestros archivos, cuando creamos un documento en Word, tenemos un documento que vamos armando con el tiempo y si el día de mañana le metemos alguna imagen, le metemos algún otro párrafo, el archivo ya no es el mismo y entonces el hash cambia. Y con las amenazas sucede lo mismo. Hay amenazas hoy en día que saben precisamente que hay muchos motores de detección que se basan en el hash para poderlas identificar. Y estas amenazas lo que hacen es que nosotros las llamamos polimórficas, o se denominan polimórficas porque van precisamente mutando, van cambiando su hash, van haciendo variantes para poder tener un método de evasión ante estos motores de detección y cuando no las detectan logran comprometer algún sistema informático. Lo que vamos a hacer ahorita en la prueba es precisamente eso, cambiar el hash de este archivo para poder lograr ver cómo se comporta la consola ante una amenaza no conocida. ¿Ok? Entonces, desconecté mi consola sin querer, voy a volverme a conectar. Y lo que sucede es que cuando tenemos una amenaza no conocida y estamos casados a una solución que esté basada en firmas o en bases de datos,
Cuando este hash cambia, ya no logramos tener una correcta detección o identificación de estas amenazas, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre dependiendo de que la gente de la marca esté soportando o esté haciendo análisis de todas estas amenazas para poder lograr mandar una firma necesaria y que aparte de eso también tengamos nosotros la capacidad de estar mandando actualizaciones en todo momento. Entonces a este nivel, vamos a regresar un poquito a la consola en lo que regresa a la máquina, logramos identificar que estos dos archivos de este usuario tienen una clasificación como un troyano. Uno es un BNC. El BNC, en este caso el ransomware o los cibercriminales, lo utilizan para ponerse en contacto con nosotros y solicitarnos una recompensa o un rescate por nuestra información. El BNC, para los que no lo conozcan, es una herramienta de conexiones remotas. Aquí estamos hablando de un BNC troyanizado, es decir, están utilizando una utilería genuina para hacer conexiones remotas, pero con una intención mala, vamos a llamarlo así. Y como les decía, nosotros podemos ver clasificaciones e identificadores de todo esto. Del lado derecho podemos ver indicadores de compromiso, que en este momento no aparecen en esta amenaza, pero dependiendo de la variante o la familia de las amenazas, podemos ver indicadores de compromiso que también están asociados a Maitre. Entonces podemos ir a Maitre y hacer un análisis de todo lo que está pasando y podemos saber entonces qué es lo que está pasando con nuestros dispositivos, porque a este nivel nosotros podemos ver, ok, tenemos una amenaza con un troyano o un ransomware, pero no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? A lo mejor si nosotros no conocemos este BNC o a lo mejor aquí nos pone alguna otra aplicación que ellos hayan desarrollado con esta intención de secuestrar nuestra información y entonces no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, aquí ya si nosotros vamos a esta asociación que tenemos hacia Maitre, podemos ver con más panorama qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? Ahora bien, vamos a entrar a nuestro hash manager para cambiar el hash de esta amenaza. Vamos a autenticar a nuestro usuario otra vez. Y hasta ahorita, tanto el BNC lo identificamos a nivel de reputación, es decir, es una amenaza conocida, como el ransomware que viene acompañado de esta carpeta que descargamos, también por reputación. Ambas a nivel de preejecución, hasta ahorita no ha pasado nada con esas amenazas, solamente se descargaron y esto pudiera ser un vector de ataque que haya llegado por medio de una USB, que haya llegado por medio de correo electrónico o por compartir información de un servidor a otro, que uno haya estado comprometido y en ese momento se descargó. Pudiera ser una URL también, pudieran ser varios vectores de ataque. Ahora bien, ya tenemos aquí otra vez nuestro dispositivo arriba. Voy a abrir este Hash Manager. Como les decía, aquí vamos a darle Add Files para agregar un archivo. Vamos al escritorio, la carpeta que descomprimimos. Este TX, como podemos ver aquí, t.exe es el ransomware. Entonces vamos a cambiar el hash de este ransomware. Le damos a abrir, nos da el hash que está asociado, que nos da altmd5, es el viejo, digamos el actual, y en el nuevo no tenemos nada. Entonces le vamos a dar Start y ya nos da un hash nuevo. Si recordarán, como les dije ahorita, todos los archivos tienen un hash, es un algoritmo que se hace de manera matemática y cada que hay un cambio en ese archivo o algo sucede con ese archivo, su hash cambia. Entonces, ahorita estamos hablando de que a ese t.exe, este hash manager a lo mejor lo abre e inyecta un comentario, ¿no? Nosotros podemos incluso escribir comentario, Rocío, guardar, y ya no es la misma amenaza, ya es una nueva, porque ahora ya incluye la palabra Rocío. Y como tal, entonces ya su hash es nuevo. Si se dieron cuenta, en cuanto le puse que lo cambiara, también la gente mandó una alerta de que había una amenaza. Solo le podemos dar de nueva cuenta que lo cambie y la gente vuelve a mandar que hay una amenaza detectada. Vamos a ver ahora cómo esto se refleja en el management. Entonces vamos a nuestra consola y ya tenemos 4 registros de 2 que teníamos. El primero, segundo y cuarto registro es el mismo archivo, si se dan cuenta. Sin embargo, la clasificación ya no es un ransomware.
¿Por qué? Porque ya no es una amenaza conocida. Aquí ya tenemos una clasificación de malware. ¿Y por qué sucede esto? Si nosotros damos clic en esta amenaza, ya vemos como tal que también tiene un hash asociado, es decir, nuestro agente logra identificar ese hash, lo logra sacar, nos dice, puedes ir a Virus Total para revisarlo. Virus Total nos dice, pues no encuentro nada en mi base de datos, ningún motor lo tiene identificado, no tengo nada relacionado a ese hash, pero ya nuestro motor de detección ya no es por reputación porque ya no es algo conocido. Entonces ahora ya tenemos un motor de identificación profunda. Es decir, ¿qué sucede? Llega un archivo infectado por correo electrónico, por USB, como sea que haya llegado al dispositivo. Si es por reputación, lo reconoce y lo mitiga. Si no lo conoce, entonces el agente invoca a su motor de análisis, le dice, ok, ¿sabes qué? No conozco este archivo, no sé qué es lo que está pasando, hay que hacer un análisis más extenso. Entonces el motor de FI, que es el motor de inspección profunda, hace un análisis y logra identificar que tiene un malware. Como tal, trae un payload que lo que dice que en este caso el ransomware intenta cifrar nuestra información. Entonces el agente manda un dictamen de que, ok, esto es peligroso, no sé qué es un malware, pero es peligroso y también de alguna manera lo va a mitigar. Aquí abajo tenemos otra opción para que podamos descargar una muestra de este archivo. ¿Qué sucedería si este evento sucede en un sitio remoto? Como les platicaba al principio, podemos tener diferentes sitios y si alguna de nuestras sucursales, por ejemplo, en mi caso tengo una en Monterrey y sucede esto, no voy a ahorita tomar un vuelo y lograr hacer una respuesta a ese incidente, ¿no? Y a lo mejor la operación y la continuidad del negocio se ven afectados. Entonces podemos descargar una muestra de este malware, empezar a hacer nuestro análisis forense. Si tenemos un equipo Red Team que haga respuestas a incidentes, nos podemos ayudar de ellos. Nosotros podemos darles a través de este management información también que a ellos les va a ayudar en gran medida para poder hacer respuesta a este tipo de incidentes. Y luego desde nuestro management mandar todo de manera automatizada para que se logre mitigar estas amenazas y luego crear un playbook para que ya no nos veamos involucrados en estos incidentes. Entonces, ahorita ya lo que hicimos fue cambiar el hash de esta amenaza. Como les decía, lo único que tenemos que hacer es incluso hasta poner un punto y guardar como tal el archivo y ya con eso tenemos un archivo nuevo. Y ya logramos crear una amenaza no conocida. Ahora bien, me gustaría mostrarles que de todas maneras, en estas amenazas que no son conocidas, que están catalogadas o clasificadas como un malware, seguimos haciendo detección a nivel de preejecución. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar esa amenaza. Regresamos a nuestra máquina, abrimos el ransomware t.exe, que es con el que hemos estado trabajando, le damos doble clic y aquí lo que vamos a hacer, digo, este Smart Screen sale porque el malware, como les dije, la base de datos desde donde lo descargamos almacena muestras de malware. Sin embargo, ya no tienen métodos de ofuscación ni nada de esas cosas, entonces Windows logra identificarlos. En un evento real, estas cosas no van a pasar. Desde que un usuario descarga por correo electrónico o por medio de una USB un archivo infectado y lo abre, desde ese momento su información en el caso de un ransomware se empieza a cifrar. Ya hoy en día, no sé si han escuchado que ya también se están enviando canciones desde plataformas oficiales que vienen con malware embebido, algunos memes también ya traen malware embebido, por eso es que se hacen tan virales. ¿Por qué? Porque tienen penetración hacia muchos lugares, hacia muchos sitios, muchas personas, y pues desde luego pues es un medio que es bastante factible para poder infectar algún sistema informático. Entonces, obviamente tienen sistemas de evasión y de ofuscación para brincar, como les decía al principio, todos los métodos y motores y barreras de seguridad. Entonces, en este caso tenemos una muestra de malware que ya no trae un código de ofuscación, pero funciona, es decir, esta muestra sigue viva. Aquí ya lo que hicimos fue darle doble clic y como ven, como es tradicional en el ransomware, nuestro wallpaper
ha cambiado. Nos dice, querido usuario, toda tu información ha sido encriptada. Todos los documentos que teníamos de Office no los podemos ejecutar. Si yo le doy doble clic, no puedo hacer nada. Pues si esta máquina fuera un servidor de facturación, la continuidad de mi negocio está afectada. Si vamos a las imágenes, tampoco están. Incluso me dejan ahí un mensaje que me dan los detalles de todo lo que está sucediendo, que es justamente el de lo que habla este mensaje en el wallpaper. Si nosotros lo abrimos, nos dice, como ya nos dimos cuenta, que todos nuestros archivos, fotos, bases de datos han sido encriptados con esta extensión. Ese es un punto importante también. Nosotros utilizamos mucho esta muestra de ransomware porque la extensión cambia. Si ustedes tienen la oportunidad de recrear su propia maqueta, se van a dar cuenta que esta extensión, en mi caso ahorita es LYBJIT, pero en el caso de ustedes va a cambiar y cuando lo vuelvan a hacer va a volver a ser otra extensión. Y eso lo hacen los cibercriminales con el fin de evitar que nosotros compremos o descarguemos alguna herramienta que basada en la extensión pueda descifrar o tengamos una llave para descifrar toda nuestra información. Eso ellos lo saben y lo que hacen es cambiar la extensión todo el tiempo cuando logran penetrar algún sistema. Después nos da las indicaciones para que podamos lograr descifrar nuestra información. Aquí nos dice que la única manera para recuperarlos es comprando una llave privada y que para eso tenemos que ir a la red de Tor, una red cerrada que no está indexada en el Internet que todos conocemos. Y para eso tenemos que entrar a una página que se llama torproject.org, que sí está en Internet, descargar el navegador, instalarlo, abrirlo y luego entonces abrir esta URL que ya no es un .com o un .net como siempre o como normalmente estamos acostumbrados. Esto ya es un .onion, que es aquí entonces donde ya esto ya no está indexado en Internet. Aquí estamos hablando de una red que normalmente conocemos como el dark web, ¿no? En donde ya hacemos transacciones de manera anónima, ya no podemos lograr identificar algún origen de con quién estamos hablando o de que a nosotros nos identifiquen. Y lo que pasa es que esta información pues va cifrando de cada paso que va dando, ¿no? De un sitio a otro lo va cifrando, lo va encapsulando y es por eso que se llama punto onion, porque se va haciendo como una cebolla en las comunicaciones. Y eso no permite que podamos identificar un origen de quién se está poniendo en contacto con nosotros. Hasta ahorita la operación de nuestro negocio sigue parada. Lo que vamos a tener que hacer si no tenemos un backup en alguno de los casos de muchas empresas bueno, de algunas empresas que he conocido que se han involucrado en estos incidentes, pues logran pagar bitcoins o Dash que llegan a solicitar y en el mejor de los casos les llegan a dar la llave, pero eso no significa que en el momento de que nosotros logramos tener nuestra información, no significa que ya no estamos comprometidos. Al final del día el ransomware aquí está y aunque nos hayan dado una llave, eso no significa que no sea nuestra información o este servidor el medio para poder llegar a otro sitio de nuestra propia red en donde a lo mejor tenemos toda información más sensible y entonces sí vamos a estar todavía en un problema pues todavía más serio. Entonces lo que tenemos que hacer no solamente es recuperar esa información, sino también hacer una remediación para que esto ya no vuelva a suceder. ¿Qué vamos a hacer con Sentinel One? Es ver que ya tenemos un registro múltiple de la amenaza que no es conocida. Si se dan cuenta aquí el primer registro ya nos lo marca como múltiple. Cuando nosotros lo abrimos, nos dice, ok, mira, el usuario a las 10:35 descargó un archivo, pero a las 10:39 lo ejecutó. ¿Cómo sabemos que lo ejecutó? Porque si le damos clic, nos da las acciones. Aquí ya estamos hablando, ya no hay preejecución. Aquí ya nos da indicadores de compromiso. ¿No? Aquí ya nos dice, ok, mira, descargaste un archivo que lo que permite es abrir un puerto alto que sirve para exfiltrar información y cosas de ese estilo. Entonces, aquí como ya hay comportamiento, aquí ya hay ejecución, entonces ya el agente ya nos puede dar indicadores de ataques, nos puede dar indicadores de compromiso y podemos ver todo lo que está pasando en el dispositivo como tal. Y como les decía, hay un compromiso y un comportamiento, entonces también ya tenemos información de este análisis forense, que era lo que yo les decía al principio de la instalación de la gente. Cuando ustedes lo instalan, tienen protección, pero todo este tipo de cosas que vienen aquí abajo
las van a tener visibles hasta que se haga el reboot de este dispositivo. Que esto es el Deep Visibility, que es lo que siempre vendemos, lo que nos va a permitir darle una visibilidad a lo que está sucediendo en el dispositivo, amén de la protección, ¿no? En este caso, nos da conexiones a nivel de red desde el endpoint hacia todos estos sitios. Pero recuerden que todo esto es por medio de un punto onion que está anónimo. Entonces, de manera lógica, todas nuestras conexiones están terminando en estos puntos. Sin embargo, de manera física pudieran estar en Brasil y no lo sabemos. No podemos identificar, no tenemos un origen, ni tenemos algo que nos logre decir con quién estamos hablando. Tenemos un overview del ataque también. En este caso nos dice, se han ejecutado 6 procesos desde que se explotó este ataque, esta amenaza. Hay 2.797 archivos involucrados, de los cuales se han creado 533, pero se han eliminado 227. A nivel de red hay 224 conexiones. Algunas de ellas las estarán utilizando para cifrar nuestra información, ponerse en contacto con nosotros, cualquier tipo de cosa, exfiltrar información también. Si se hace algún cambio en llaves de registro, aquí también lo puede marcar. Esto se ve mucho también, bueno, en las POCs que hemos hecho se ve mucho cuando utilizan los activadores de Windows o ese tipo de cosas que logran brincar la seguridad del software para engañarlo y engañarnos a nosotros también de que esto ya está activado, de que nuestro Windows y nuestro Office ya están activados de manera correcta. Entonces lo que hace ese software es cambiar las llaves del registro, ¿no? Y logra engañar tanto al software como a nosotros diciéndonos que ya está correctamente activado, pero pues realmente no es así. Tenemos un histórico del ataque, que esto es algo que les decía, a un área de respuesta a incidentes les da mucha información para poder mitigar estos ataques. Recordemos que hasta el momento lo estamos haciendo de manera manual. Todo esto la gente lo hace de manera automática desde una política de protección, pero es importante que logremos identificar qué es lo que sucede con cada uno de estos parámetros para que podamos también en algún momento tomar o echar mano de ello, que siempre es importante. Aquí nos dice que a través del explorador de Windows, es decir, cuando se bajó el archivo y lo ejecutamos, no necesariamente que esté en el escritorio o en un explorador, sino el servicio, el explorer.exe, abrió este t.exe. ¿Se acuerdan del t.exe que es el ransomware? Pues aquí dice que cuando se ejecutó, se hizo un llamado por línea de comandos para poder descifrar la información y nos da los hashes asociados. En algunos de ellos nos da información. Aquí, por ejemplo, nos marca un timeout y cosas de ese estilo. Aquí, por ejemplo, este servicio t.exe, lo primero que quiso hacer, por eso es esta rayita que baja aquí y las flechitas, y aquí esta flechita que baja aquí nos dice, el argumento de este proceso es que quiso eliminar el shadow copy, que eso es algo que ya vimos al principio, es el shadow copy, es nuestro backup que ya hace Windows de manera nativa. Entonces el ransomware sabe que existe ese BSS y sabe que lo tiene que destruir primero para luego cifrar la información y luego entonces pedir un rescate por él. Entonces, digamos, es el proceso de este ransomware. Y junto con ello, pues va todavía abriendo más procesos. Algunos de ellos querrán exfiltrar información. No siempre se trata de cifrar la información para pedir un rescate, porque a lo mejor hay información tan sensible que a lo mejor me conviene más venderla al mercado negro que pedirte un rescate por ella. Entonces, todos estos procesos nos van a dar los indicadores necesarios para saber qué es lo que está pasando con este servidor, que en este caso es la máquina de un usuario de facturación o de compras, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos toda esta información. En el overview tenemos todos estos archivos, pero aquí abajo los tenemos como un reporte en crudo. Entonces, aquí tenemos estos archivos 299 que vimos aquí arriba. Aquí ya nos dice qué acción tuvieron. Mira, este archivo, que es el t.exe, se encuentra en este path, tiene este SHA-1, que es el hash asociado a ese archivo, y nos dice que se escribió aquí, que se creó otro, pero aquí nos dice que luego se eliminó. Es decir, estamos hablando del mismo archivo y podemos hablar de todavía muchos archivos más, de los cuales, ¿cuál es la cadena del ataque? Ya vimos que primero es buscar el vector de ataque, que en este caso pudiera ser un correo electrónico, una memoria USB,
Luego que logró su cometido, una vez que ya penetró las barreras de seguridad y logra secuestrar la información, lo que hace este archivo es eliminarse para no dejar huella, pero logra dejar una persistencia en el ataque. Como les decía hace un momento, ustedes podrán dar bitcoins y decir ya tengo mi información otra vez y ahora sí voy a hacer un backup, pero eso no implica que o no significa que no estén comprometidos. Entonces, esto es aquí básicamente lo que nos está diciendo, todo lo que se logró mover, lo que se escribió para generar nuevos procesos y cosas de ese estilo, que todo esto a nivel forense es información muy valiosa para poder tomar acciones. Pero aquí viene uno de los puntos diferenciadores que tenemos como marca. Nosotros tenemos una funcionalidad de rollback. Este rollback lo que va a hacer es precisamente hacer una cadena de acción de todos estos botones. Va a ser un kill de esta amenaza, luego la va a cuarentenar, es decir, primero, si abrió puertos altos para exfiltrar información, los va a cerrar. Luego, la cuarentena va a eliminar la carpeta que descargamos y que descomprimimos en este caso. Luego, entonces, la acción de remediación nos va a dar un punto en donde, ok, ya eliminé todo, pero voy a buscar qué rastros dejó la amenaza para evitar algún futuro incidente, que esos rastros sean un indicador o un detonante para que esta amenaza pueda regresar o todavía con una variante de más difícil detección. Entonces, la remediación lo que va a hacer es hacer un análisis, barrer todo eso y entonces va a ejecutar el rollback. El rollback lo que hace es invocar el agente, invocar al shadow copy para que haga ese punto de restauración. Eso es la magia de esta parte, ¿no? Entonces, basta con que nosotros le demos clic a este botón de rollback. Aquí ya nos dice que el comando ha sido iniciado hacia el dispositivo y nada más tenemos que esperar a que le llegue el comando a este agente para que haga su trabajo. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos escenarios en donde los equipos no siempre están conectados al Internet porque a lo mejor forman parte de una cadena de producción en alguna manufactura o cosas de ese estilo que no siempre tienen una conexión hacia el Internet y más en este caso que hablamos de una consola vía web? Todo esto lo podemos hacer desde la agente, no por la GUI como tal, sino por línea de comandos. Tenemos manera de hacer invocaciones de este rollback o de mitigación o de crear alguna política de manera local por línea de comandos sin que estemos conectados. Y a nivel de protección, no tenemos que estar conectados todo el tiempo en el management para que haya una protección. Como recordarán, les decíamos al principio, nosotros no descargamos firmas ni bases de datos, entonces todo lo hacemos a través de una inteligencia artificial estática que nos permite hacer este análisis de los archivos y procesos para poder identificar con más de 300,000 patrones que lo que está pasando en el dispositivo se trata de algo sospechoso o de alguna amenaza y luego entonces poder mitigarla. No necesitamos estar conectados a Internet. Aquí ya tenemos otra vez nuestros documentos. Como pueden ver, el rollback, les decía, invocó al shadow copy para volver a montar la información. Entonces, ¿qué sucede con esto? Para empezar, podemos recuperar la información tal cual la teníamos en su momento. No perdemos formato ni perdemos información porque todo esto ya es un servicio local de Windows. Eso nos permite tener un agente más ligero, también nos permite trabajar con recursos locales y entonces no implica que tengamos que utilizar un espacio en disco duro mayor como tal y de alguna manera lo que se hace es blindar todo lo que ya tiene Windows de manera nativa para hacerlo funcionar mejor. Si queremos ya, por último, recuperar nuestro wallpaper, lo único que tenemos que hacer es un logout, reiniciar la máquina o cerrar la sesión del usuario, volver a entrar, porque eso es algo que se queda en caché. Vamos aquí a volver a entrar a la máquina del usuario y mientras entra podemos ver aquí que ya nos marca con una palomita que todo ha sido correctamente ejecutado. Exactamente. Podemos ir a nuestro dashboard y ya nos marca amenazas mitigadas, que en este caso es la múltiple que vimos al principio, donde el usuario descarga y luego ejecuta.
Aquí está la que vimos. A las 10:35 el usuario descargó el documento y a las 10:39 lo ejecutó. Todavía tenemos amenazas activas porque como estuvimos haciendo el cambio de los hashes y todo eso, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlas, darles actions, quarantine, yes, y para las que ya están mitigadas las podemos seleccionar y las podemos marcar como algo que ya está resuelto. ¿Qué pasa cuando las marcamos como algo resuelto? Lo que va a hacer el management es asociar esos hashes, tanto el nuevo como el que se reconoció por reputación, a una base de datos local. Eso nos permite tener todavía, en el caso de que estén conectados al cloud, tener todavía una identificación más rápida de todo lo que está pasando, ¿no? Si en alguno de los casos ese hash llegara a reportarse de nueva cuenta, entonces ya de manera de reputación local lo puede mitigar. Y el motor de reputación lo va a identificar como tal. Básicamente eso es lo que sucede. En el caso de que no esté conectado, no pasa nada. Como les decía, el análisis con el DFI puede mandar ese dictamen de que no reconoce como tal una amenaza, pero sabe que es una amenaza. Entonces, ya estamos hablando de que tenemos una protección todo el tiempo en el dispositivo, estemos conectados o no. Y ahorita ya tenemos de nueva cuenta nuestro usuario, ya puede seguir trabajando. Vamos a abrir las imágenes y, digamos, a nivel de continuidad de negocio, podemos seguir operando. Y es así como nosotros formamos esta maqueta de rollback en SentinelOne. Es así como funciona. De mi parte sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que esta sesión la vamos a subir a la plataforma de Maps University para que la puedan compartir con la gente que deseen y podamos llegar a más personas también. Los invitamos a estar nuevamente con nosotros en otra sesión. Y bueno, sin más, John, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Somos el equipo SentinelOne. Muchas gracias. Gracias.